Quiero hacer esta pausa y separar lo que vamos a ver a continuación y de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de una familia. Porque muchas veces acá en el programa, los temas policiales que los trae Diego, y ahora va a contar el contexto Diego, vemos el hecho, vemos la muerte, vemos el dolor, vemos la tragedia, pero hay un victimario y una víctima. Y generalmente el victimario es un HDP, el victimario es un desgraciado, el victimario que se pudra en la cárcel, el victimario es el que hace daño. Pero hay contexto y hay vida y hay seres humanos que padecen esos dolores para llegar a un extremo de su vida, de matar, por ejemplo, a alguien. Y una de estas tres personas mató a un policía una vez porque no estaba bien, Y ahora vamos a ver, porque de eso se trata, de ver qué pasa en la vida de un victimario, que ya no está, y en la familia de un victimario que padecía problemas mentales. Diego, contanos la historia. Claro, pasaron, parece mentira, ¿no? 4 años de que contábamos este hecho. En una confitería un hombre se acerca, tenía un cuchillo, algún elemento ahí contundente, lo exhibe ante las otras personas, llegan policías y ahí en el medio se da una situación en la que este hombre termina muriendo porque el policía alcanza a disparar, pero también el policía tiempo más tarde fallece. Son dos familias que han obtenido una pérdida a partir de todo esto y de un hecho que además, cuando en las estadísticas marca que detrás de todas estas situaciones tal vez la cuestión de la salud mental está o era la que estaba en juego, lamentablemente hoy tenemos que volver a refrescar la memoria, ¿no? Los hermanos son Juan, Rodrigo, Gonzalo. Juan Rosa Alconada está acá con nosotros. Juan, gracias por venir. A vos, gracias por la invitación. Por favor, porque todo tiene un porqué y sos muy valiente para venir acá en tele y decir acá esto me pasó a mí, a mi familia, pero estoy acá por algo. Ahora vamos a ver el objetivo que es el hablar de salud mental y de que se haga algo. Para situarte, para situarnos todos, cuando pasa esto, venía toda una historia con tu hermano que comenzó en otro país, porque la infancia, vos sos el hermano menor de un segundo matrimonio de tu papá, que veías a tus hermanos como tus ídolos y me imagino con muchos juegos en el medio y toda una normalidad hasta un determinado momento que apareció ese diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cuándo fue? Ese diagnóstico apareció en el 2009 a raíz de una internación que tuvo Rodrigo, que vivía en Calgary, en Canadá, y que tuvo un brote por el cual terminó internado durante un mes en un pabellón psiquiátrico en el hospital de Calgary. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Y antes, ¿había pasado alguna señal que llevara a ese instante de desenlace? No. ¿Cuántos años tenía? Rodrigo era del 69 y esto fue en 2010, con lo cual tenía, si no hago mal cálculos, 40 y pico de años. Sí, menos, 30 y pico años. Hasta ese momento nada hacía ver una situación. No. Cuando cae en ese brote, ¿ustedes qué les pasó? ¿Estaba muy lejos? ¿Qué pensaron con tu hermano? Lo que pensamos con Gonzalo, mi otro hermano, es básicamente hicimos la visa para viajar de inmediato. El psiquiatra con el que yo hablo nos dice, mirá, va a estar un mes acá, hay que estabilizarlo, que son los procedimientos habituales para este tipo de patologías, y después de eso hablemos. Entonces, una vez por semana habíamos agendado una conversación telefónica donde me daba el parte de él. Él trabajaba, se ocupaba con chicos con neurodivergencias, tengo entendido. Total, sí, con enfermedades neurodegenerativas, ELA y una cantidad de cosas, enfermedades complejas, de chicos de... ¿Qué profesión tenía? Mira, no tenía una profesión, lo que sí tenía una vocación social inmensa. Había trabajado en la Cruz Roja, siempre acá en Argentina, en Calgary, y después terminó trabajando en esta empresa. ¿El brote por qué vino? ¿Creen ustedes? El brote asumimos nosotros, es una suposición, pero básicamente él perdió su trabajo. No sé si te acordás, en el 2008 quiebra el Banco Lehman Brothers, sí, claro, colapso. La burbuja. La burbuja. Calgary fue uno de los lugares donde más pegó. Bien. Perdió su trabajo, con lo cual vos viste en Estados Unidos o en Canadá todo desacrédito, perdió su casa, perdió su auto y esto me parece que entendemos desencadenó ese brote. No tenía pareja, no tenía hijos, claramente. No, estaba solo. Sí. Y esto lo lleva a un estado de crisis. Una vez que sale de esa internación, vienen para la Argentina, ustedes lo van a buscar. Bueno, viene a la Argentina. ¿Cómo es la vida de él después de esa situación acá en este país? A partir de eso, primero que quiso venir a la Argentina porque estaba muy solo allá, entendió su condición donde ya había perdido su trabajo, su casa, su auto.
y estaba obviamente con una enfermedad que ya estaba diagnosticada, con lo cual volvió feliz, porque lo dijimos es, volvete Rodri, que acá te esperamos con los brazos abiertos. Claro, te no había problema económico, lo podían contener. Lo podíamos contener, gracias a Dios, sí. Pero fundamentalmente emocionalmente y amorosamente. Bien. Entonces volvió en el 2010 y después empezó a trabajar con mi hermano, que es escribano, como cadete en la escribanía de mi hermano. ¿Cuándo deja de tomar los medicamentos? Porque vos contás que hasta el momento, mientras él toma los medicamentos, él está bien, podés tener una charla. Esto es muy importante lo que estamos hablando, porque estamos hablando de esquizofrenia y él es el hermano de un enfermo y como parte del ser cuidador nos trae esa visión del otro lado de la enfermedad, del que lo cuida. ¿En qué momento deja de tomar el medicamento un enfermo así? Dejó de tomarla en varias oportunidades. Sí. Alguna de ellas, en 2 terminó internado acá en Argentina, Bien. uno en el Hospital Fernández y en otro en una clínica privada. Pero lo que pasa en este tipo de cuadros de esquizofrenia de tipo paranoide, pero es una enfermedad severa. Ahora la describimos. Lo que pasa es que ellos en algún momento se sienten bien con la medicación, por lo tanto dejan de tomarla. Okay. ¿Y por qué dejan de tomarla? Porque en el caso puntual de mi hermano, él me contaba, de las 24 horas me paso durmiendo 14, Juan. Ahí está. En estos ratos se sentía groggy. Se sentía groggy y en estos Claro. ratos de lucidez él me contaba eso, me dice, ¿te imaginas que duermo 14 horas? Era un tipo que se cuidaba, iba al gimnasio, comía sano, no sé qué, había engordado 30, 40 kilos, entonces él ya no le gustaba cómo era su vida en Argentina. Ahora les doy a mis compas para que vayan preguntando. Quiero hilar la historia como para llegar al punto policial y ver de qué manera la familia enfrenta la tragedia que muere este policía y él también al tiempo, porque tuvo heridas, se lo tienen que internar. Él tuvo hechos previos. ¿Ustedes tenían miedo de que pasara lo que pasó? ¿Se lo imaginaban? No de la magnitud en lo que finalmente fue, Sí. pero yo el día anterior, esto fue el lunes 28 de septiembre de 2020, pero el domingo 27 hablo con el psiquiatra. Rodrigo ya había evidenciado en los 3 días anteriores que estaba sin la medicación, que estaba en el medio de un brote y había indicadores que estaba repitiendo patrones de conducta por el cual ya había sido internado en el 2011. ¿Qué le pasaba? Solo para que nuestra audiencia entienda cómo básicamente, era él. a ver, en su patología, en su enfermedad mental, tenía alucinaciones, escuchaba voces, se sentía perseguido. Sí. Y después, en el caso particular de... Dice que tenía que entregar una carta al consulado. Por eso, a eso iba. La cuarta condición de Rodrigo era que él tenía delirios místicos. Okay. Entonces sentía que tenía que entregar una carta al consulado. En un momento fue Obama, después fue Trump, porque en el 2011, cuando fue al consulado, estaba Obama. Sí. Sobre el final era Trump. Sí. Y en esa carta, bueno, una cantidad de cosas que él Sí. Sí. Juan, por cierto que, claro, la causa está extinta, fallecen ambos protagonistas. ¿En algún momento usted sintió la necesidad de entrevistarse con la familia, de conocer a los padres? Que la única querellante fue la mujer del policía. La mujer, claro, del Carolina. policía, Carolina. ¿Usted sintió la necesidad? ¿Tuvo contacto con ellos? Sí, absolutamente. Cuando pasó todo esto, yo tengo un amigo en el GEOF, Policía Federal, lo llamé para preguntarle y yo quería ir al entierro de Juan Pablo Roldán a dar el pésame. Esto es en la Chacarita, en el Panteón Policial de la Federal. Y me dijeron, mira, no vengas porque los ánimos están muy caldeados, lo cual entendí y respeté desde ya. Y después, durante los siguientes 3 años, hasta que se hizo el juicio oral el año pasado, me mantuve en contacto por WhatsApp a raíz del abogado que me dio su teléfono. Sí. Juan, Sí. ¿nos podrías contar qué es lo que sucedió? Digo, porque quizás la gente no recuerda el caso. ¿Qué es lo que pasó ese día? El día puntual 28 de septiembre, pero esto comenzó el viernes 25, donde empezó a dar muestras de este brote que estaba viviendo. Rodrigo sale aproximadamente a las 4:15 de la tarde de su casa, Libertador y Salguero, hace todo un periplo por la ciudad. ¿Él vivía solo? No, vivía con su madre, que no es mi madre Que no es la mamá de él, porque sí, es el sí, primer sí. matrimonio de mi padre, ¿no? Entonces hace todo un periplo por la ciudad, yo lo vi varias veces porque además hay cámaras por todos lados, entonces es muy claro el periplo que hace y termina en uno en Castex, que es Paseo Alcorta, y termina donde está el cuerpo de policía montada, donde funciona... Una zona muy hermosa y carísima de la ciudad de Buenos Aires, le contamos a la gente de las Totalmente, provincias, sí. y en aquel momento, bueno, era pandemia, con lo cual había cosas que estaban abiertas, era semipandemia, por decirlo de una manera, septiembre de 2020, pero él va al cuerpo de policía montada, y bueno, va con un cuchillo. El cuchillo tiene una hoja importante, de aproximadamente 20 centímetros. Entonces, ahí funcionan 2 grupos de élite profesionales de la Policía Federal.
sí, yo diría de los más preparados del país. Se ocupan de 3 causas, o de 3 temas fundamentalmente: narcotráfico, secuestros extorsivos y terrorismo. Con lo cual Rodrigo fue a la puerta 2 y puerta 1, estaba inversa las puertas. Rodrigo saca el cuchillo y lo que hay en cada una de esas entradas es una barrera y después un portón. En el portón generalmente tenés una persona de custodia con una arma automática, chaleco de Kevlar y un casco de metal. Rodrigo sacó un cuchillo. Cuando lo ve esta persona se asusta, hablo del policía, con todo lo que tenía, cierra la puerta. Cuando cierra la puerta se agarra la mano. Cuando se agarra la mano, Rodrigo, que a esa altura los desafiaba, los insultaba, los provocaba, bueno, sigue insultándolos. Ahí estaba Juan Pablo Roldán en la caseta que estaba un poquito más atrás. Rodrigo sigue a la siguiente puerta, modulan a la siguiente puerta a la policía para avisar: miren, viene una persona en estas circunstancias y tiene un cuchillo. Claro. Con lo cual en la puerta siguiente ya el portón estaba cerrado. ¿Qué hubiera sido el protocolo habitual? Bueno, siendo Policía Federal hubiera estado bueno que lo desarmaran, ¿no? No importa, ya pasó. Dicho esto, después el recorrido sigue por avenida... Claro, porque esa fue la previa. Claro, Esa fue la iba a previa. una confitería. Y la cuento porque no es que Rodrigo fue directamente a este local de sushi conocido que está en la esquina. Sí, Empezó ahí. empezó ahí. O sea, en Empezó lugar de ahí. desarmarlo, ordenar la detención, como que lo dejaron seguir con el cuchillo en la mano a otro lugar. Totalmente, y te hago bien gráfico. Si una persona saca un cuchillo en la vía pública es una contravención. Pero si esa persona saca un cuchillo y lo apunta a alguna Intenta persona... agredir a otro, eso ya es- empieza el delito. Es un delito que interviene en el Código Penal. Claro. Pero si encima lo hace con un funcionario público, como es un policía, es un delito agravado. Más grave. Al margen de eso, la policía Sí, ahí voy. tiene el deber de desarmar a una persona armada, ¿no? Con el menor daño posible, su trabajo. Sí, Juan, a ver, 2 preguntas rápidas. Primero, ¿por qué salís a hablar? ¿Por qué salís a contar todo esto? Y segundo, si tenés alguna mirada sobre la maldad o la gente buena que a lo mejor termina haciendo cosas malas. Mira, salgo a hablar ahora porque me parece que ya habiendo terminado el juicio oral al psiquiatra que fue el año pasado y que terminó... ahora vamos a hablar de eso, porque necesitábamos decir por qué no Sí. estaba internado y qué pasó, porque todo tiene un porqué. Sí, sí, contesta, por favor. Salgo porque estoy trabajando en una asociación civil que se llama Ícona, donde estamos con otras 2 asociaciones de esquizofrenia, más la Madre Marcha, impulsada por Marina Charpentier, la madre de Chano, Sí, que hermosa es Marina. tema adicciones. Vino aquí. Empujando porque creemos que se puede hacer una mejora en la ley de salud mental. Hay cosas Bien. que funcionan y la ley 26, 56, 57 hay cosas que pueden ser mejoradas. Te pregunto, y hablemos del psiquiatra. Vos dijiste, está bien que haya sido absuelto, Sí. pero el psiquiatra desestimó el pedido urgente de internémoslo ya. Y si no fue eso, que no lo internaron ya, fue porque él no podía, porque estaba en consulta, fue lo que te dijo. Entonces, no me queda claro por qué grado de responsabilidad tuvo el psiquiatra en todo esto. Si él podía haberse hecho presente, porque la prepaga decía, tiene que venir el psiquiatra a firmar, no les puedo mandar la orden de internación por WhatsApp. ¿Por qué estás de su lado en este sentido? No es que esté de su lado, yo creo que cometió un error y un error grave. Lo que pasa es que me llevó 2 años perdonarlo. Y yo tenía 2 posibilidades, o quedarme en el rencor y en el enojo, Ok. o trabajarme internamente como para poder superar eso y continuar con mi vida. Tengo 2 hijos que adoro y una familia que adoro y la verdad que no me podía quedar ahí. Yo no soy de quedarme ahí. Me costó un Perú, pero finalmente pude avanzar. Pero está bien que haya sido absuelto. Si lo dijo la justicia está bien. Ahora, Está. Juan, en el caso de que se hubieran podido hacer las cosas desde otro lugar y de otra manera, y teniendo en cuenta el trabajo que estás haciendo desde la ley de salud mental, ¿qué tendría que haber hecho el psiquiatra? Desde el día 1 que ustedes saben que no está tomando la medicación, calculo que tu mamá viviendo, o la mamá, perdón, de él viviendo con él, se dio cuenta. Ya no, ayer no la tomó, ya hoy Claro. empieza a hacer cosas diferentes. Si tuviéramos una buena ley de salud mental, ese mismo día hay que internarlo, ese mismo día hay que ponerle un acompañante terapéutico para asegurarse de que tome la medicación, porque a veces, no sé, digo, hay instancias previas y no existen, no se hacen. Lo que pasa es que por eso hay que ir 72 horas atrás, es el lunes 28, Ok. arranca el viernes 25 con un evento. Era evidente que él no estaba tomando la medicación por 2 motivos. Uno, porque tenía movimientos físicos
que evidenciaban que cuando Esto no es la muy tomaba... importante, escuchen esto a quienes sean familiares de alguien con diagnóstico de esquizofrenia. Hay síntomas, por lo menos hablo en mi caso particular, de la esquizofrenia, donde él tenía síntomas físicos, movía el hombro de una manera descoordinada, los brazos, y más allá de las incoherencias que decía. Entonces era más que evidente que no le estaba tomando la medicación. Eso fue el viernes. El sábado yo hablé con él, cuando le pregunto qué había hecho durante todo el día, me contó que había repetido el mismo patrón por el cual había sido internado en el 2011. O sea, vos sabías Haber ido al lo que consulado de venía. Estados Unidos. Sí. Bien, Ahora, pero Juan, digo, en esa situación, vos sabés lo que Las voces viene. místicas. Digo, y ahí en ese momento, digo, vuelvo a insistir, ¿qué hubiera sido necesario hacer si estuviéramos en ese momento con una buena ley de salud mental? ¿Qué habría que haber hecho en ese momento cuando vos empezás a notar ya los síntomas físicos? Lo que intentamos al otro día, el domingo 27. Cuando Rodrigo me cuenta eso, lo llamo al psiquiatra ese sábado. Y le digo, mira, está pasando esto. Ayer tuve este evento, hoy me contó todo esto. Es Se evidente, viene, se se viene viene. y está repitiendo el mismo patrón de conducta. El domingo lo llamo al psiquiatra, porque esa noche me quedé regulando un poco y pensando, le digo, por favor, llámalo vos. Pero porque a la familia, en este tipo de cuadros, no podemos hacer mucho No, más hay que límites, acompañar. hay Pero límites a ahí lo va, que Juan, y la Entonces, pregunta iba con ya, esto. un segundo que ya termino Sí. porque me parece que esto es importante. Entonces lo que le digo al psiquiatra es, llámalo vos. Cuando el psiquiatra lo llama a Rodrigo, Rodrigo lo insulta de todas las maneras y le dice, con vos no me atiendo nunca más. Entonces el psiquiatra me llama y le digo, bueno, ok, te habrás dado cuenta que está en el medio de un brote. Descontrolado Ok. totalmente. Yo estaba circunstancialmente viviendo en Pilar, le digo, él vivía en San Miguel, te paso a buscar y vamos a la casa de Rodrigo, que vivía con su madre, y ahí vemos qué hacemos, pensando en una internación. La respuesta de él es, Juan, ya te dije que lo veo el viernes, pero además lunes, al día siguiente, yo tengo consultorio. Pero no puede Me esperar una contestó semana eso. en medio de un Por brote eso un yo le psiquiatra. hice esa pregunta Claro. y él me contestó muy sabiamente, la justicia ya se pronunció, Claro. yo lo perdoné, me costó 2 años, porque claro, era una responsabilidad, es quien sabía, vos sos abogado, vos sabés de leyes, él sabía de medicina y de medicina psiquiátrica, pero está bien, y estás Tiene acá una posición por de una aceptación, razón. Juan, Exactamente. de aceptación. ¿Qué ocurre? Y de perdón. Sí. Sí, aceptación y perdón. sí. Exactamente. Pero mi pregunta iba Dale. a que cómo es esa relación entre hermanos, porque quizás mucha gente que nos está viendo tal vez tenga un hijo que está en esa situación, pero usted como hermano, digamos, ¿cómo trataba de que las cosas fueran, bueno, lo más posible sobre todo y tratar de sobrellevar esta situación? Con un llamado, imagino estar pendiente todo el tiempo, tenerlo en su cabeza, digamos, su hermano. Porque Sí. yo imagino que el vínculo sería ese. Sí, en primer lugar quiero aclarar que, a ver, Gonzalo le daba trabajo como cadete y convivía en la diaria con él. Yo tenía más mi relación con Rodrigo, si querés, era más esporádica, yo hablaba más con una frecuencia semanal y nos veíamos... Más social. Sí, No tan cotidiana como no él, tan como tu cotidiana hermano. como él, pero estaba muy al tanto de, porque hablaba con Rodrigo y hablaba con él. Porque además otra cosa, de las 24 horas, como dije, dormía 14. Entonces, y él se daba cuenta cuando estaba medicado que eso para él no era la vida que él quería. Yo estaba viendo esa foto. Yo voy a mencionar a la familia. Decime el nombre, por favor, del policía muerto. Por Juan Pablo Roldán, un Juan alma Pablo. bondadosa. Juan Pablo, qué hermoso que lo digas. Juan Pablo Roldán. Por eso quiero mencionar a la familia de la víctima. Pero yo le quiero hacer esta pregunta. Y yo quiero que me cuentes algo, que tengas un recuerdo en tu corazón de tu hermano. Porque esta enfermedad apareció y por cuestiones de la vida, de la burocracia y errores humanos, profundos errores humanos, termina en una tragedia con otra familia. Pero tu hermano era tu amor. Y vos viviste épocas de infancia y de juventud lindas. Me gustaría que me contaras o nos contaras qué recuerdo te viene cuando pensás lindo en él. Conmigo siempre fue una persona que me protegió. Tengo una foto que la tengo pegada en la heladera, que la veo todas las mañanas. Yo tenía 2 años y él me llevaba 7. Él ya con 9, yo estaba aprendiendo a caminar y él me sostiene, que para mí hoy es muy gráfico, pero me sostiene del suéter, remera, no De me la acuerdo. ropa. Sí, como para aprender a caminar. Eso para mí, que lo veo todas las mañanas, ¿Por qué lo es el tenés en la recuerdo. heladera? Porque me gusta ver lo que es un grato recuerdo de lo que él significa hoy para mí. Y yo siento que, de todas maneras, o a lo largo de nuestra vida, él siempre estuvo cuidándome, aún lo sigue estando. Juan, gracias. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos y con la fundación, con todo lo que están trabajando?
Nuestra asociación es icona.com.ar, www.icona.com.ar, y bueno, sé que hay asociaciones de esquizofrenia, de adicciones y demás que están ayudando mucho en esto. Gracias, Che. Gracias. La verdad fue re lindo escucharte. Lo mismo, Y gracias. poderoso, ¿verdad? Muy. Estábamos todos atentos, porque permitime solamente este cierre bueno o malo. Vos dijiste cosas buenas, me trajiste, David, lo de bueno o malo. La religión ve bueno o malo y hay muchas personas que ven esa dos polaridades en el ser humano. El ser humano es contradictorio, es complejo, es profundamente complejo. Cuando llegan patologías pueden hacer cosas que para algunos dicen que es como que se le mete un demonio. El ser humano hace cosas correctas o incorrectas, depende de cada moralidad. Pero lo importante y el porqué de esta nota era traer qué le pasa al victimario cuando sucede una tragedia así, cuando pasa la salud mental en el medio y cuando hay cosas que se pueden perfeccionar para que no vuelva a cometerse otro dolor, otra tragedia. Una vez más, gracias, Juan. La verdad que sí. Vamos a seguir.